Hola amigos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Oramos hoy para que nuestro Padre Celestial reprenda al demonio y no permita que se acerque a nosotros ni que nos toque. En nombre de Jesús, amén. Y amigos, hablando de eso, acabo de recibir un email de parte de YouTube en donde ha desmonetizado por completo mi canal Ecusatón Aritmon USA. Como saben, en ese canal colgué un video donde expuse cómo el director de la OMS está denunciado en la Corte Penal Internacional de La Haya por genocidio. Y ahora YouTube dice que el contenido de mi canal es dañino. Oh, no, amigos, ¿qué está pasando en el mundo? Es de locos. Tremendo, amigos, uno se queda con la boca abierta. Hay mucha maldad en el mundo. Pero bueno, amigos, seguiremos hablando de este tema. Para no hacer muy largo este video, hablaré de eso en otro video, porque en este video, precisamente, quiero hablar de cómo este mundo está totalmente controlado por el Dios de este mundo, que es el demonio. Es decir, sabemos que nuestro Padre Celestial es quien en primera instancia tiene el poder sobre todo. Sin embargo, en este mundo, todo el que se someta al control del demonio, pues va a estar regido por el demonio. El demonio tiene este poder legal sobre todo el que quiera ser su esclavo. El demonio tiene poder sobre esa persona. Ahora, como hemos dicho en videos pasados, no hay peor esclavo que el que se cree libre y es esclavo. Ese es el peor esclavo de todos, porque por lo menos el que sabe que es esclavo siente las cadenas apretándole los tobillos y las manos, pero ay de aquel que siendo esclavo piensa que es libre. Y así ocurre que inclusive los mismos cristianos no se dan cuenta en qué momento caen en la esclavitud del demonio. Se necesita muy poco para caer en esa esclavitud tan horrenda. Y hoy vamos a hablar de estas artimañas que tiene el demonio, este poder que él tiene, inclusive que le permite controlar a una persona hasta el punto de hacerla actuar como él quiere que actúen. Entonces, uno se pregunta por qué este es uno de los temas que menos se tocan en las iglesias. Por supuesto, en la iglesia católica jamás van a hablar de esto, pero en las iglesias evangélicas tampoco se habla. Y yo me pregunto por qué. Porque es que si la persona del común entendiera y llegara al correcto razonamiento de hasta dónde llega el poder del demonio en este mundo, de seguro que esa persona se la pensaría 2 veces antes de pecar, porque en el momento en que una persona peca, se está haciendo esclava del demonio y el demonio ahora tiene un poder, un derecho legal sobre esa persona. Pero la persona piensa que sigue actuando como si nada, como si es ella la que determina lo que quiere y lo que no quiere, cuando en realidad ahora es el demonio el que la controla. Pero, amigos, tenemos que recordar lo que está escrito en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 3 al 4, que si nuestro evangelio está encubierto, a los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¡Qué tremendas palabras! ¿Está el evangelio de Dios encubierto? Ustedes se dan cuenta que no, está ahí, para que todo el mundo lo pueda ver. Es sino darle clic al video. Pero ¿qué pasa? El demonio tiene el poder de cegar a las personas y de impedirles así que lleguen al conocimiento del evangelio. ¿Por qué? Porque el que recibe el evangelio se libera del poder endemoniado, amigos. Entonces, el hecho es este.
Nosotros tenemos libre albedrío, claro que sí, es cierto. Tú eres libre de escoger y de tomar tus propias decisiones, ya sea para bien o para mal, pero ojo, miremos para poner el ejemplo de las pandillas. Un joven, inicialmente en su libre albedrío, toma la decisión de entrar a la pandilla, pero ojo, una vez está adentro, el poder de la pandilla es tan fuerte que ese joven ya no puede tomar decisiones por sí solo. Es decir, perdió su libre albedrío. Ya ni siquiera se puede salir de la pandilla, porque si se sale, estaría en riesgo su propia vida por las cosas que él vio y de las cuales ha sido testigo en esa pandilla. Y aún hasta sus familiares estarían en peligro. Amigos, ahora es controlado por la pandilla. Algo similar ocurre con el poder del demonio en las personas, la posesión demoníaca y el influjo cegador del demonio. A él le basta que tú cometas un pequeño error. De ahí para adelante él toma control de ti. Ahora, ocurre también que el demonio puede tomar control de ti en un aspecto de tu vida cuando estás con algunas personas, en tu trabajo o en todos los aspectos de tu vida. Así va de poco en poco, como un virus, como una bacteria, es un cáncer que empieza en algo pequeño, como una bolita que aparece debajo de la axila. Es pequeño, pero va creciendo hasta que te mata. Así es la posesión demoníaca. Empieza con algo tan pequeñito, con un pequeño error, amigos. Y es por esto que la gente debería estar apercibida del enemigo que tenemos. Es el verdadero enemigo invisible, es el demonio. No es ningún virus o bacteria que anda volando por los aires. El verdadero enemigo invisible que tenemos es el demonio, amigos. Pero peor, también es el pecado. ¿Qué pasa cuando el pecado está en nuestra mente? ¿Y qué ocurre? Es un portal para que el demonio controle algún aspecto de tu vida. Y entonces, ocurre que tú tienes libre albedrío, sí, pero al principio, cuando tú has cometido el pecado, has perdido parte de tu libre albedrío y luego el demonio tiene el poder de hacerte someter de nuevo a ese mismo pecado una y otra vez. Por eso es que es tan peligroso el pecado. Finalmente el ser humano se hace esclavo del demonio. Entonces, a la persona del común le parece que su vida está a su cargo, que toma sus propias decisiones. Y resulta que no es así. El que tiene el control en realidad es el demonio. Y la prueba es esta, que cuando una persona es pecadora, literalmente vive para pecar, porque esa es la felicidad en su vida, el cometer pecado. Todos sus actos desembocan finalmente en el objetivo final de pecar, porque ese pecado le representa a esa persona placer. Es posesión demoníaca absolutamente. Lucifer ha trastornado la mente del individuo a tal manera que el pecado se le ha vuelto placentero. Y es algo grave, porque sabemos que el pecado es una maldición. Es una pequeña semilla maldita que se convertirá en algo horrible en tu vida, de lo cual tú no sabes cómo desembocará. Para ponerte un ejemplo, el padre que le gusta tomarse unos tragos al frente de su hijo pequeño, luego cuando su hijo tiene 20 años, se toma también sus tragos y resulta que ese hijo muere borracho en un accidente de tránsito. ¿Y qué pasó, amigos? Fue ese pequeño pecado el que desarrolló esta gran maldición 20 años después. La mayoría de las personas no logran correlacionar las cosas malas que les ocurren con los pecados que han cometido. No tienen ese discernimiento, no logran ver la cadena de sucesos
que de poco en poco, con el transcurrir de los años, les lleva a que les ocurra algo feo en su vida, algo horrendo. Y finalmente luego blasfeman a Dios, dicen que Él es el culpable, que por qué les ha pasado esto. Todo esto es precisamente la finalidad del demonio, amigos, porque recordemos en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, cuando tú ves a una persona tan orgullosa de saco y corbata, pensando que está en control de su vida, van en sus carros lujosos. ¿Y quién los controla? Los controla el demonio. ¿Por qué? Porque son hombres que practican el pecado. Todos los actos de su vida finalizan en el pecado. Y esa es precisamente la obra del diablo. El que practica el pecado es el diablo. Miremos el caso de un doctor o un científico, quien aparentemente tiene una solución para el mundo, pero ese científico practica el pecado. ¿Podemos pensar que de ese científico viene una solución para el mundo? Es imposible porque está controlado por el diablo. Por lo tanto, es imposible que de esa persona salga algo bueno, amigos. Alguien pensará, Ecusatón, si fuera así, el mundo no podría funcionar. Finalmente el mundo llegaría al colapso. Y eso es lo que estamos a punto de ver. Precisamente estamos viendo cómo el mundo empieza a colapsar. La economía colapsa, las personas ya no pueden abrir sus negocios, el mundo no sabe qué hacer, las personas mueren de enfermedad. ¿Qué pasa, amigos? El mundo está bajo el control del maligno. Lo que ocurre entonces es que lamentablemente la iglesia supuestamente cristiana no predica estas cosas. ¿Y por qué no las predica? Porque quedaría expuesta. Sus líderes se expondrían a sí mismos como controlados por el demonio, porque entonces una persona que logra entender esto fácilmente llegaría a la conclusión de que su pastor o cura, como cometen pecado, entonces son también del diablo, porque el pastor y el cura practican el pecado. Ahora, si un pastor comete pecados en público y tú estás en esa congregación y tú guardas silencio, ¿qué pasa? Pues tú estás bajo el control del demonio. El demonio tiene poder ahora también sobre ti, porque guardaste silencio sobre el pecado público que cometió el pastor o el cura. Te quedaste callado y eso significa que lo aceptaste en tu corazón y ahora el demonio te va a controlar. Entonces este no es un tema como que, pero yo no soy el que cometí el pecado, o Ecusatón fue el pastor. No, porque ahora el demonio te controla. Tiene un poder hechizador sobre ti. Así que esto es lo que la persona del común no entiende. Muchas personas piensan que debido a que Jesús vino a salvar a las personas, eso querría decir que ese poder del demonio pues ya no está sobre el individuo. Pero si eso fuera así, no habrían en este mundo asesinatos, robos, adulterios y todo tipo de maldad. Así que el hecho de que este mundo, la maldad no solo existe, sino que se incrementa con el paso del tiempo, es una prueba clara de que el poder del demonio existe y es tan fuerte como siempre ha sido, y aún tendrá mucha más fuerza en los tiempos finales. Entonces, vamos por partes. En principio es cierto que Jesús derrotó al demonio cuando fue colgado en el madero, pero ojo, hay un problema. ¿Cómo puede una persona llegar a Jesús si no puede llegar al Evangelio porque tiene sus ojos cegados al Evangelio? Es el problema que hay, porque mientras el demonio tenga poder sobre una persona, porque esa persona es pecadora, esa persona tiene sus ojos cegados. Es por esto que cuando le mostramos videos que para nosotros son tan contundentes, para una persona simplemente es como si le estuvieran mostrando una caricatura, como si no lograra ver
nada de lo que se dice en el video. Algunas personas ni siquiera logran ver 10 segundos del video y de una vez lo están rechazando. ¿Por qué? Porque están controlados por el demonio, por los pecados que han cometido en su vida, amigos. Y este es el problema que existe. Jesús derrotó al demonio, pero para llegar a Jesús hay que llegar al Evangelio. El Evangelio nos lleva a Jesús, pero las personas tienen el Evangelio cegado. Se suponía que la iglesia cristiana debía romper ese hechizo que el demonio tiene sobre el individuo, pero ahora resulta, o bueno, siempre ha sido así, que el demonio también tiene ese mismo hechizo sobre el pastor y el cura. Entonces es claro que alguien poseído por el demonio no puede liberar del demonio a otra persona. Entonces es por esto, amigos, que la verdadera iglesia de Cristo tiene que estar en santidad, porque es la única manera de que ella pueda liberar a una persona del hechizo del demonio. Y recordemos lo que está escrito: este tipo de demonio no sale sino con oración y ayuno, amigos. Entonces no es algo como que, ay sí, toma, aquí te paso el video de Cusatón y ya está listo, esta persona va a despertar. A veces no va a ocurrir así, porque nosotros no sabemos los pecados que ha cometido esa persona, que para nosotros puede ser un familiar que lo vemos como muy bueno, pero no sabemos lo que ha hecho a puertas cerradas, amigos. Los pecados que ha cometido, Dios sí lo sabe y Dios lo ve todo. Amigos, es tremendo. Entonces, miramos el caso, por ejemplo, de Adán y Eva. Un pequeño pecado. ¿Y qué pasó? Dios tuvo que expulsarlos del jardín del Edén. Y uno se pregunta, ¿por qué tuvieron que ser expulsados? ¿Por qué Jesús, si estaba ahí, no llegó a ayudarlos y reprendió el demonio? Pero ¿qué pasa? En el momento en que Adán y Eva cometieron ese pecado, se subyugaron como esclavos del demonio. Ahora ellos estaban bajo el hechizo de la posesión demoníaca, y por tal motivo, la única manera de que ellos pudieran liberarse de dicha posesión demoníaca era a través del arrepentimiento fuerte. Es por esto que Jesús en su misericordia tiene que expulsarlos del Edén, no porque Jesús fuera malo, ni porque Él ya no quisiera a Adán y Eva, sino porque sabía que la única manera de restaurar a Adán y Eva de nuevo a su condición inicial era llevándolos a entender la consecuencia del acto que habían cometido, para que su corazón llegara a un arrepentimiento, porque nadie puede liberarse del poder demoníaco sin Jesús, pero también sin arrepentimiento. Jesús tuvo que mostrarles que Él borraría ese pecado con su propia vida, entregando su vida por ellos. Pero además de todo, ellos tenían que arrepentirse y por eso tuvieron que ser expulsados del Edén, para que con sus propios ojos pudieran ver la consecuencia de sus actos. Pero además, ¿qué pasó? De ahí para adelante, todo hijo de Eva, de generación en generación, tendría que estar subyugado y controlado por el mismo hechizo del demonio. Tremendo, amigos. Jesús entonces viene al mundo a derrotar al demonio, a limpiar los pecados pasados. De esta forma el demonio pierde su derecho legal sobre el individuo. ¿Por qué? Porque Jesús dio la vida por esos pecados pasados. El demonio entonces no tiene por qué acusarte de nada, y ese poder legal que tenía sobre ti se perdió, amigos. Entonces, ¿qué pasa cuando las iglesias cristianas te ocultan lo que ocurre con el demonio? Porque te dicen que tú estás salvo por la fe y que entonces puedes pecar, cuando eso es una contradicción rotunda, es un desconocimiento de lo que ha ocurrido en el mundo. Si tú quieres liberarte del hechizo del demonio, tienes que liberarte del pecado. Y por tanto, la única manera de llegar a Jesús es arrepintiéndote. Jesús tiene el poder de liberarte de ese hechizo.
Pero si no te arrepientes, es imposible. Sin Jesús, tampoco te hubieras podido arrepentir. No hubiera habido manera de que tú tuvieras un deseo de arrepentirte y de buscar a Dios, porque estuvieras totalmente cegado por el demonio. Estarías en una oscuridad horrible, porque eso es lo que hace el demonio. Él hechiza a la persona y la persona pierde su capacidad de razonar. Ni siquiera puede pensar claramente. El miedo se apodera del individuo. Su estado es de constante angustia. La persona vive en un estado de ansiedad o de depresión. Está despojada de la fe. Al contrario de lo que se dice, oh, yo tengo fe. No, mientras tú peques no vas a tener fe. Y lo peor de todo, el demonio te induce a dudar de la palabra de Dios. La palabra de Dios es luz, como está escrito. Así que si tú dudas de la palabra de Dios, estás en oscuridad total. Amigos, estas cosas se manifiestan en el mundo físico. Miremos la noticia que ha salido. 19.916 personas presentan trastornos oculares, incluida la ceguera, después de haber recibido el bautismo negro, recontra plop. El Dios de este mundo, el demonio, causándole ceguera a la persona, tanto espiritual como física. ¿Y por qué? Es que las personas actúan y no le consultan a Dios. No leen primero su palabra a ver si eso que van a hacer está de acuerdo a Dios o está de acuerdo a los deseos de ese mundo. ¿Y qué pasa? En ese momento ya estás bajo el poder del demonio. Es decir, es un error tan pequeño el que te lleva a ser controlado por el demonio, que inclusive es increíble. Un ejemplo de esta ceguera espiritual la vemos cuando el apóstol Pablo estaba en la secta de los fariseos. Recordemos cómo su corazón estaba tan enceguecido que inclusive apedrearon a Esteban, un profeta de Dios, quien era una persona totalmente inocente, no había cometido ningún delito, y lo mataron. Leamos en Hechos capítulo 7 versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y en Hechos capítulo 8 versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, vemos cómo el apóstol Pablo, antes, cuando pertenecía a esta secta farisea, estaba totalmente poseído por el demonio. Y esto lo confirmamos cuando leemos en Hechos capítulo 9 versículo 17 al 18. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Tremendo. El demonio inclusive había puesto escamas en los ojos de Saulo. Estaba enceguecido, estaba poseído por el demonio. Y hoy esta es la condición del 99% de las personas quienes pertenecen a una supuesta religión y piensan que practicando ritos y ceremonias se salvarán. Otros, peor aún, adoran estatuas, se hacen símbolos y señales en su propio cuerpo, están cegados, y lo peor es que acusan a otras personas de pertenecer a sectas, cuando ellos mismos están en una secta, sino que ellos piensan que como su secta es tan grande y casi todo el mundo está en esa secta, entonces ya por eso no es secta. Pero eso no define a una secta. Una secta está definida porque ejerce un control sobre el individuo. Tú tienes que obedecer lo que dice esa secta, de lo contrario serás expulsado o excomunicado de la secta. Entonces, el apóstol Pablo nos da la clave para entender la posesión demoníaca.
Él mismo nos revela cuál debe ser el estado de una persona que está con el Espíritu de Dios. Leamos en Gálatas capítulo 5 versículo 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, ciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir que si tú no tienes ni paz, ni paciencia, ni fe, ni mansedumbre, ni templanza, ni gozo, ni amor, entonces, si te falta alguna de esas cosas, quiere decir que el demonio te controla en pequeños aspectos en tu vida. Tienes aún pequeños errores de carácter y estás aún bajo el poder del demonio. No puede controlarte en todas las esferas de tu vida, pero tiene el poder de ejercer pequeño control en algunos aspectos. Y esto te lleva a que no tienes paz, no tienes paciencia, no tienes bondad, no tienes mansedumbre. Porque resulta que el demonio se conforma con tener muy pequeño poder en tu vida. Para él lo importante es lograr obtener poder. Así sea pequeño, no importa, pero él siempre va a obtener algo de poder en tu vida. Y eso para obviamente llevarte en una cadena de error tras error hasta que finalmente te aleja de Dios para siempre. Por ejemplo, si eres una persona furiosa, malgeniada, o que no tienes fe, o te falta templanza, te rindes fácilmente ante los placeres del mundo, quiere decir que aún te falta oración y ayuno para derrotar al demonio. Hay cristianos, esto lo he escuchado mucho de los evangélicos, que por ejemplo tenían una vida pasada donde eran alcohólicos y al entrar a una iglesia evangélica logran dejar el licor y ellos piensan entonces que como su vida pasada era tan horrenda y se han reformado, entonces piensan que ya han logrado todo. Se detienen en ese camino para llegar a la perfección. No siguen esforzándose. Dejan entonces de batallar en contra del demonio y el demonio los controla en pequeños aspectos que son suficientes para que esa persona se pierda. Mientras el demonio tenga pequeño poder en tu vida y te haga pecar en un cierto punto de la ley, eso es todo lo que él necesita, porque recordemos lo que dice la ley: el que peca en un pequeño punto de la ley es como si pecara en toda la ley. Así que el demonio, mientras tenga ese poder de hechizo en algo pequeño en tu vida, eso es suficiente, porque sabe que no te vas a salvar. Ahora, nosotros tenemos que entender esto, porque el cristiano común piensa que como lleva una vida de alguna manera distinta a la de la gente común, por ejemplo, no toma, no fuma, pero ¿qué pasa? Se están violando otros aspectos de la ley. Por ejemplo, muchos cristianos piensan que pueden comer carne con sangre, y aún algunos ya han dejado de comer carne con sangre y todavía pecan en otros aspectos de la ley. Y es todo lo que el demonio necesita, amigos. Pero además de eso, vamos a suponer que tú estás avanzando en tu vida espiritual. ¿Y qué va a hacer el demonio? El demonio va a usar tus amistades, porque él sabe que el ser humano estará de alguna manera más predispuesto a hacerle caso a lo que dicen sus amigos. En este caso, ahí hay que tener más cuidado todavía, porque donde tú establezcas amistad con alguien o tengas un socio, el demonio no necesita inclusive que tú peques, sino que tú hagas alianza con esa persona que es pecadora. Y a través de esa alianza el demonio tomará poder sobre ti. Entonces, ¿qué ocurre? Tú no cometiste pecado, pero te has hecho amigo de alguien que es pecador. De esta manera, inclusive, tú dices, ok, esa persona es pecadora, pero yo no estoy haciendo nada.
Pero ya el demonio, nada más por tú haber hecho esa alianza, tiene poder para lanzarte un hechizo. Entonces, tú piensas que estás en control de la situación, que tú nunca vas a actuar de cierta manera y que la otra persona, como no está bajo la palabra de Dios, es la que va a cometer pecado, pero tú no. Pero ya el demonio tiene un poder sobre ti y él está esperando la situación perfecta para hacerte pecar, y de ahí para adelante el hechizo del demonio sobre ti aumentará. Es que este es el problema. La persona del común no puede medir la consecuencia devastadora de un pequeño acto que es contrario a la palabra de Dios. Es lo que ocurre, amigos, cuando una persona mira para atrás en su vida y muchas veces no logra entender el por qué cometió ciertos errores que ya con los años se da cuenta que han sido un desastre para su vida. Entonces esa persona se pregunta, ¿por qué actué de esa manera? O tal vez alguien diga, ¿por qué me enamoré de esa persona? Estaba cegado. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? ¿Por qué no razoné? ¿Por qué no esperé? La persona no puede entender por qué actuó de esa manera. Miremos el caso cuando una persona que está progresando en la fe, luego establece una alianza de negocios con una persona que no está en la fe, que es pecadora. ¿Y qué pasa? Muchas veces ocurre que con el transcurrir de los años, la persona no entiende por qué hizo tan malos negocios. ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente cometí tantos errores? ¿O por qué le entregué dinero a esa persona? ¿O por qué hipotequé mi casa para hacer tal negocio? Son errores que no entiende la persona, sino más adelante en su vida, cuando el hombre mira hacia atrás y resulta que se da cuenta que estableció alianzas que no fueron para bendición, sino que fueron para su fracaso. Ahí es cuando vemos el poder del demonio, que es muy poco entendido por el mundo cristiano. Amigos, hay personas, sin embargo, que jamás recapacitan. Por ejemplo, hay personas que nunca se detienen a ver sus errores. Y como dice el dicho popular, mueren en su ley. Y eso también es hechizo del demonio. Precisamente porque son personas que nunca lograron llegar a alguien que pudiera liberarlos de ese hechizo del demonio. Se suponía que eso era lo que tenía que hacer la iglesia cristiana. Pero resulta que los líderes cristianos también están poseídos por el demonio. Leamos en Santiago capítulo 3 versículo 11 al 12. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. En este caso, considérate a ti mismo como esa fuente. ¿Y qué pasa? Si tú eres pecador, tú no vas a dar agua dulce y agua salada, porque no hay fuente que dé agua dulce y agua salada. Asimismo, cuando tú estableces amistad con alguien, si esa persona es pecadora, lo que viene en esa amistad es amargura, aunque a ti te parezca que no. Tú dices, yo no estoy pecando, es la otra persona, pero está el poder del demonio en esa amistad. Aquí vemos esa artimaña del demonio tan horrible, el cual sabe que cuando tú revuelves en una misma vasija agua salada y agua dulce, lo que sale es agua salada. Asimismo, él sabe que cuando tú te unes en amistad con alguien que es pecador, lo que sale de ahí es pecado. Entonces el demonio puede inducirte de alguna manera a que tú establezcas amistad o relación de negocios, o tal vez sea un vecino. Él se buscará la manera, amigos, para que esa persona entre a tu vida. Y eso te pone en grave riesgo. Si tú llegas a establecer una relación de amistad o de negocios con esa persona pecadora, cuando tú vas a hacer un negocio con alguien, o cuando tú ves a alguien que parece cristiano,
y tú piensas que puedes establecer amistad con esa persona porque ves que es cristiano, tienes que seguir 2 condiciones que son primordiales, y si no las sigues, esa relación será fuente de amargura para tu vida. El primer punto es que tienes que consultarle a Dios. Dios, ¿es esta amistad o esta persona de negocios acorde a tus deseos? Tienes que consultarle a Dios. El segundo punto, tú has actuado y no has pedido consejo en la palabra de Dios. No has mirado lo que dice la Biblia. Por ejemplo, estás haciendo amistad o estás estableciendo una sociedad con alguien. ¿Y qué pasa? La Biblia la condena. Has violado entonces la palabra de Dios porque está escrito en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Entonces la Biblia ya de por sí te está advirtiendo, la luz y las tinieblas no se pueden juntar. Si tú te estás asociando con alguien que es oscuridad, esa asociación está maldita, y tú serás víctima del hechizo del demonio nada más por asociarte. Es decir, que no necesitas pecar. Simplemente el hecho de que hayas actuado contrario a la palabra de Dios te hace víctima del poder del demonio. Ya estás entonces bajo el yugo de una amistad que no está bendecida por Dios. ¿Qué pasa, amigos? Luego el demonio usará a ese amigo o socio o vecino para que te mienta sutilmente. Hará que esas personas te caigan muy bien, tal vez te alaben, te aprecien. Hará que esas personas te busquen en todo momento, te llamen, te envíen mensajes, se presentan en tu casa sin avisarte. Esas personas empiezan a envolverte, se vuelven parte de tu vida. Luego viene la amargura y tú de repente estás metido en un enredo porque ahora tienes a una amistad que es contraria a la voluntad de Dios y que se ha vuelto parte de tu vida. Y ahora, ¿cómo puedes cortar con esa amistad o con esa sociedad de negocios o aún con ese vecino? Porque tú no le puedes decir al vecino, vete, porque siempre va a estar ahí al lado tuyo. ¿Cómo podrás salirte de esa sociedad de negocios en la que te has embarcado con una persona que es fuente de amargura? Lo que sigue entonces es maldición en tu vida. Y miremos lo que le pasó a Eva cuando ella se separó de su esposo para ir al bosque sola y de repente se encontró con la serpiente, con Lucifer, con este ser que se manifiesta como ángel de luz. ¿Y qué sucede? Eva tomó una decisión sin primero consultarle a Dios para ver si lo que Lucifer decía era cierto, y segundo, no revisó la palabra de Dios para ver si lo que decía Lucifer estaba en concordancia o en oposición con la palabra de Dios. Y vemos que simplemente Eva actuó deliberadamente sin detenerse a pensar. En ese momento, Eva cayó en el poder del hechizo del demonio y sabemos el resultado final. Inclusive, indujo a su esposo a que cayera en pecado. Tremendo. Entonces, de esta forma el demonio busca que tú actúes soberbiamente, tomando decisiones sin consultarle a Dios ni a la palabra de Dios, porque el demonio sabe que cuando estás separado de Dios, él puede controlarte. Una vez el demonio tenga control sobre ti, va a buscar destruir algo tuyo, tus finanzas o tu paz mental, o lo que es peor, te va a hacer pecar aún más de lo que ya has pecado. Y si tú eres tentado y pecas de nuevo, el demonio tomará mayor poder sobre ti del que ya tenía antes, y entonces entrará en otras esferas de tu vida, no ya solo en la esfera de la amistad, sino en la esfera familiar. Así que entendamos, el demonio no puede tomar posesión demoníaca de una mesa ni de una silla, sino de los seres humanos, y son ellos los que pueden inducirnos a actuar contrario a la palabra de Dios.
Y amigos, como estamos en los últimos tiempos, estamos viendo que el poder engañoso del demonio se incrementa cuando toma control de las masas, de los gobernantes, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros vecinos, buscando de esta forma que ejerzan presión sobre nosotros para que actuemos contrario a la palabra de Dios. Así que, amigos, pronto te van a tratar de obligar a violar la ley de Dios, quienes serán tus mismos compañeros de trabajo, tus familiares. Te dicen, tienes que recibir el bautismo negro, y ese es el mismo principio. El demonio usando a alguien para inducirte a pecar. Cualquier persona que esté cercana a ti, que no esté arrepentida ni guiada por la palabra de Dios, va a estar guiada por el demonio. No se trata tampoco de que una persona o un verdadero cristiano salga huyendo y viva siempre en soledad. Sin embargo, se trata de que pongamos especial atención en no actuar de ninguna manera que viole estos dos principios que les he mencionado, porque en ese momento Lucifer toma control de nosotros. Cuando nosotros actuamos sin consultarle a Dios, eso es soberbia. Leamos en Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Y he aquí, esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido ni del menesteroso. Así que, por ejemplo, en el caso de una persona joven, sin irnos a extremos, es decir, sin hablar de vicios, un joven, por ejemplo, creyente, que está desprovisto de entendimiento sobre las fuerzas espirituales que hay en este mundo, va y entabla amistad con otro joven que es desordenado. ¿Y qué pasa? La fuerza maligna espiritual del joven desordenado se impone sobre la fuerza espiritual del creyente en el momento en que el creyente establece una amistad con esa persona, violando los dos pasos que les he mencionado, porque está escrito en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente. Así que el cristiano, cuando entiende las fuerzas oscuras de la maldad, no está llamado a asociarse con una persona ni por diversión o por negocios, sin que primero haya seguido los dos pasos que les he mencionado. Porque amigos, hay personas que se muestran como creyentes, pero no están arrepentidos y cometen algunos pecados. Y ahí vemos entonces que esa persona es fuente de amargura, porque está controlada por el demonio. Por esto está escrito en Primera de Juan capítulo 4 versículo 1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Aquí vemos entonces el por qué hay tanta gente engañada en el cristianismo y también en el mundo, porque no siguen estos dos conceptos claves. Nadie, cuando va a una iglesia a buscar salvación, le pregunta primero a Dios: Padre Santo, ¿es esta la iglesia correcta? Y luego, también, ¿has probado esos espíritus para ver si están conforme a la palabra de Dios? Porque luego tú entras a una iglesia y violas estos dos requisitos. ¿Y qué pasa? Has caído bajo el poder del hechizo del demonio, aún y cuando tú supuestamente has entrado a esta iglesia buscando la salvación. Muchas personas piensan que donde está la mayoría, ahí estará la verdad, y haciendo eso violan esos dos principios básicos. Y luego sigue la soberbia. Oh, es que yo estoy en la iglesia de Cristo. Y la soberbia es fuente de amargura. Leamos en Proverbios capítulo 29 versículo 23: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. ¿Y cuál es el resultado de la soberbia? Escamas en los ojos, amigos. Asimismo tú, cuando ves a una persona con dinero y piensas que está bendecida,
En realidad, si esa persona es pecadora, ten por seguro que es todo lo contrario, está bajo un poder satánico y está siendo controlado por el demonio, y la tragedia se manifestará en su vida, tarde o temprano. La palabra declara en Amos capítulo 3 versículo 3, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Esto quiere decir que cualquier asociación que tú hagas con algún ser humano en la tierra va a estar influenciada por fuerzas espirituales, sean para bien o sean para mal. Si esa asociación no está acorde a la palabra de Dios, ni le has consultado a Dios, entonces tú vas a compartir ese espíritu maligno que trae esa persona a sus espaldas. Ahora, aclaro que cuando se le consulta a Dios, jamás Dios contradecirá su propia palabra, porque Dios no se contradice. El cristiano entonces no está llamado a esconderse del mundo, pero tampoco está llamado a unirse con el mundo, sino a exhortar al mundo para que se arrepienta. El verdadero cristiano está llamado es a romper el hechizo satánico que el demonio tiene sobre el mundo. Amigos, entonces, cuando escuchamos unámonos, estamos todos en esto juntos, hagamos ecumenismo, cuando sabemos que esas personas están cometiendo pecado, ¿qué pasa? Es un hechizo satánico, porque esas personas son fuente de amargura. No te puedes unir con ellos. No importa si es de palabra o de acción o por omisión. Si tú te unificas con ellos, ya sea por palabra o por acción o por omisión, ojo, el hechizo del demonio caerá sobre ti. Te explico también el problema de aceptar algo por omisión. Tú estás en una amistad. Un amigo tuyo propone algo. Tú no le das la importancia que debieras darle, aunque sabes que eso tal vez no sea tan correcto, pero piensas que ese es problema de tu amigo y tú guardas silencio. Ahí estás aceptando por omisión y en ese momento estás bajo el influjo poderoso del hechizo del demonio. Así que hay que tener cuidado cuando nosotros estamos hablando con una persona y entonces esa persona dice algo y nosotros guardamos silencio, porque entonces hay omisión. Es aceptar por omisión. Es tremendo, amigos. Entonces, recuerda por qué Dios le dijo al pueblo de Israel que no estableciera amistad con las naciones vecinas. Leamos en Jeremías capítulo 10, versículo 2. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones les teman. Ahí tenemos el mismo concepto, la unión con alguien, con un grupo de personas o en una iglesia que no está guiada por la palabra de Dios, lleva en sí una maldición, es fuente de amargura. Leamos en Salmos capítulo 9 versículo 15. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Es lo que viene entonces para toda persona que se una en pecado. ¿Por qué? Viene la tragedia, el desastre, amigos, porque guardando silencio de poco en poco, has terminado aceptando prácticas paganas que luego se han mezclado con tu forma de actuar. Y lo que ocurre es que ya estás bajo el hechizo del demonio. Así que estas cosas son serias, amigos. Hay que tener cuidado con toda persona que, por ejemplo, tú invites a tu casa. O hay que estar avisado de las conversaciones que tú tienes. Sobre todo cuando alguien dice algo y muchas veces tú guardas silencio y esa persona entiende que tu silencio es aprobación. Miremos algo que ocurre mucho con los jóvenes. Tú tienes una amistad donde tu compañero dice muchas groserías y malas palabras. ¿Qué pasa? Amigos,
tú empiezas luego a decir groserías y malas palabras. Y está escrito en Santiago capítulo 3 versículo 10, de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Con la misma boca que tú alabas a Dios, no puedes decir groserías, porque una misma fuente no da agua dulce y agua salada. O eres todo agua salada o todo agua dulce. Amigos, leamos en 1 de Corintios capítulo 6 versículo 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes heredarán el reino de Dios. Es increíble cómo algo que muchas personas hacen, que es decir groserías, pareciera para ellos que es una tontería. Sin embargo, están bajo el poder del demonio, a tal punto que Dios los pone en el mismo nivel que un avaro, un borracho, un estafador. El que dice groserías es tan criminal como el estafador, amigos. Y tú ves a una persona que dice groserías y piensas que no es un criminal, solamente dice groserías. Pero ante los ojos de Dios es igual que un estafador, amigos. ¿Y qué pasa cuando tú eres amigo de esa persona que dice groserías? No pasará mucho tiempo cuando tú también estés diciendo groserías. ¿Por qué? Porque el demonio logra obtener un poder espiritual sobre ti. Tú pensarás que tienes el control de tu vida y que tú tomas las decisiones, pero la realidad es que ahora es el demonio quien te controla. Otra artimaña fuerte del demonio es llevarte a un límite. Cuando tú tienes un problema, se presenta un dilema en tu vida, algo que te causa dolor, preocupación, angustia, y luego, por supuesto, tú necesitas hacer algo para salir de esa situación estresante. Tal vez tengas que tomar una decisión, y resulta que al tomar esa decisión no aplicas los 2 pasos que ya te he dicho. Paso 1, consultarle primero a Dios. Paso 2, ¿estoy violando la palabra de Dios al actuar de esta manera? Si te estás volando alguno de esos 2 pasos, eso que tú pensaste que podía ser la puerta de salida del problema que tenías, viene a convertirse en algo que será 10 veces peor que el problema que originalmente tenías. Lo que tú pensabas que debía ser la solución, se convertirá en un problema mucho peor. Porque ahora el demonio ha tomado un poder maléfico sobre ti. Y como ahora te has convertido en fuente de amargura, la amargura es lo que viene. Miremos cómo Josué en el desierto cometió este error de volarse estos pasos. Amigos, leamos en Josué capítulo 9 versículo 7. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Y ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿pero quiénes sois vosotros? Y luego, ¿qué pasó en el versículo 14? Los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Ahí vemos cómo al pueblo de Israel se le presentó un dilema. Estaban en el desierto, necesitaban provisiones, ¿y qué pasa? Justo el demonio, en su poder engañoso, hizo que una nación vecina, con sus tradiciones paganas, se disfrazara de forasteros, personas que venían de otra nación muy lejana. Inclusive, lograron engañarlos a tal punto que sus ropas se veían aviejadas y todo lo que tenían parecía muy viejo. Y el pueblo de Israel, confiando en su propia astucia, fue engañado porque con sus propios ojos vieron que en efecto ese pueblo heveo parecía forastero, que venía de una región muy lejana. No parecían ser personas de naciones vecinas. Y fue como establecieron alianza con ese pueblo, violando el mandamiento que Dios les había dado en las Escrituras. En parte porque ellos pensaron que no lo estaban violando, porque para ellos no era una nación vecina, sino una nación que venía de lejanas tierras. ¿Qué pasó? Han debido consultarle a Dios. Y no lo hicieron, amigos. Y esa unión
fue luego para el pueblo de Israel fuente de amargura, amigos. Tremendo. Está escrito en Santiago capítulo 4 versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amigos, en este mundo espiritual en el que nos encontramos, no hay forma de vencer a este enemigo invisible que es el demonio por nuestros propios medios, por nuestros propios sentidos. La única manera es sometiéndonos a Dios. No hay otra manera. Pensar que tú estás en control de tu vida, porque tú eres capaz, porque eres muy astuto, porque eres sagaz, es un error tremendo. El demonio es capaz de engañarte 1000 veces, sobre todo porque tiene poder para cegarte. Es decir, que algo que parecería totalmente obvio, es decir, que algo que tú rechazarías sin estar influido por el demonio, él puede hacerte que lo aceptes, sobre todo cuando hay alguna situación angustiante. Ahí es cuando tú más tienes que abrir los ojos. Entonces, es precisamente en el problema, en la situación angustiante, cuando más tienes que estarte apercibido. Ahora vamos a entrar todos los cristianos en un periodo de angustia, donde vamos a estar sometidos a presión. Ahí es cuando tienes que estar apercibido, porque ese es precisamente el terreno que más busca el demonio. Cuando tú estás angustiado, cuando necesitas salir de un problema, solucionar algo porque es un problema angustioso para ti, y ahí es donde el demonio viene con alguien que te puede ayudar. Y tú, pensando que esa es la salida, no consultas a Dios, ni miras la palabra de Dios, y lo que viene entonces es fuente de amargura, amigos. Así que apercíbanse ante el poder y las artimañas del demonio, porque pronto los cristianos estarán sometidos a mucha presión, a mucha persecución. Y si ustedes hacen alianza con alguien o buscan ayuda de alguien que no está guiado por la palabra de Dios, van a caer bajo el poder demoníaco de Lucifer y hasta podrán perderse para siempre. Hasta pronto, amigos.